Señor Jesús, pido tu permiso, mi eterno y soberano Dios, para compartir tu palabra. Utiliza estos labios de barro, Señor, y háblanos, porque cuando tú hablas, el alma, el espíritu, el cuerpo, todo se rejuvenece. Tu palabra es la única que nos da vida y vida eterna. En tu nombre, mi eterno y soberano Dios, Jesús de Nazaret. ¿En qué tiempo estamos? ¿Conoces los tiempos que estamos viviendo? Preguntamos. ¿Estamos listos para lo que vendrá próximamente? Tito 2:11-12. En verdad Dios ha manifestado a toda la humanidad su gracia, la cual trae salvación y nos enseña a rechazar la impiedad y las pasiones mundanas. Así podremos vivir en este mundo con justicia, piedad y dominio propio. Son muchos los acontecimientos que tienen alarmado al mundo entero. Esto obedece no solo a lo que humanamente podemos darle nombre como terremotos, cambio climático, conflictos bélicos, inmoralidad, bestialismo, asesinatos entre familias, vejaciones a los más indefensos, pestes, cosas terribles que dejan desconcertadas a muchas personas. Para algunos, tener la creencia de la existencia de Dios resulta inútil, fastidioso, inexistente, pero para otros es la explicación a todo lo que ha acontecido en la memoria humana desde sus inicios. Vamos a mirar la creación de las naciones árabes. Del año 1517 hasta 1919, el Medio Oriente estuvo bajo el control del Imperio Otomano, y este control terminó cuando los turcos perdieron la guerra y con la victoria de los ingleses en la Primera Guerra Mundial. Este imperio tenía que ser eliminado para que pudieran establecerse en el área geográfica del Medio Oriente las naciones árabes actuales y el Estado de Israel. La creación de los estados árabes y del Estado judío fue el cumplimiento del plan de Dios para el Medio Oriente, profetizado en Jeremías 12, 14, 17. Esta profecía especifica que los árabes y judíos regresarían a sus tierras, lo cual ocurrió después de la caída del Imperio Otomano. Afganistán en 1919, Egipto en 1922, Arabia Saudita e Irak en 1932, Irán en 1935, Líbano en 1943, Siria y Jordania en 1946, Israel en 1948. Vamos a mirar el genocidio nazi. Para que el Estado judío pudiera existir, los judíos tenían que sobrevivir. Durante la Segunda Guerra Mundial, Adolfo Hitler intentó exterminar completamente a los judíos, y si hubiera tenido éxito, Israel no existiría actualmente. Y eso intentó Satanás, borrar de la faz de la tierra al pueblo elegido de Dios para que las profecías no tuvieran cumplimiento. La Segunda Guerra Mundial, a pesar del desastre y la desgracia que generó, preparó e hizo posible el regreso de los judíos a Israel.
Miremos la unión de poderes aliados. Es increíble que la Rusia comunista haya podido unirse a los Estados Unidos de Norteamérica, a Inglaterra y Canadá para derrotar a los nazis. La cohesión de estas naciones fue otra de las acciones soberanas de Dios para completar sus planes. La creación del Estado judío. Con el Imperio Otomano derrotado y el establecimiento de los estados árabes en Medio Oriente, se pudo llevar a cabo el milagro de la restauración de la nación de Israel. Estos cambios geográficos y territoriales pavimentaron el camino para que el Estado de Israel volviera a existir. El surgimiento del ejército israelí. Ezequiel 37:10, Ezequiel 25:14, Abdías 1:18. Estos profetas profetizaron el surgimiento de la actual fuerza de defensa israelí, pues a través de las tres guerras regionales, en 1948, 1967 y 1973, los judíos se transformaron de refugiados en el más poderoso ejército militar del Oriente Medio. Esto tenía que suceder para la sobrevivencia del Estado de Israel. Amós 9, 14, 15. La preservación y prosperidad de Israel. No cabe duda de que la nación de Israel se ha convertido en una nación muy próspera en los últimos años. Ezequiel 38, 12, 13. De acuerdo con esta profecía, una de las razones de la futura invasión rusa iraní será para saquear las riquezas de Israel. No se necesita ser un teólogo ni escatólogo para la comprensión tan clara de que esta profecía, al interpretar este pasaje literalmente, ¿qué podemos descubrir? El tiempo del evento será al cabo de los días. Ezequiel 38, 8, 16. Identidad de la coalición invasora. Ezequiel 38, 5, 6. Persia, Irán, Cus y Fub, Sudán y Etiopía, Gomer y Togarma, Turquía, muchos pueblos contigo. Ninguna de todas estas naciones se encuentran alrededor de Israel. La motivación para la invasión, Ezequiel 2:38, 12:13, para arrebatar despojos, tomar botín. Condiciones de Israel en el tiempo de la invasión, Ezequiel 38, 8, 11, 14. Dice: moran confiadamente, habitan con seguridad. La derrota sobrenatural de los invasores, Ezequiel 38, 18, 23, dice: terremotos, pestilencia, derramamiento de sangre, inundaciones, granizo, fuego y azufre. Al acabar el evento, Ezequiel 39, 9, 16, Israel obtendrá reconocimiento internacional por enterrar los muertos durante 7 meses y enterrar sus armas durante 7 años. Propósito de la profecía, Ezequiel 39, 7, exaltar el nombre del Señor Jesús. Estimados oyentes, Dios quiso describir mediante estos versículos las partes más importantes de su profecía de manera literal y fácilmente comprensible, para demostrar al mundo que finalmente Él es el Dios Todopoderoso. No hay manera de interpretar erróneamente la destrucción sobrenatural de estos invasores y que aniquilación vendrá de la mano directa.
Aun cuando Israel es identificado positivamente en esta profecía, la victoria sobre la coalición rusa oriental e islámica será atribuida sin duda a Dios. Dios validará su soberanía sobre los asuntos humanos, como lo declaró en Isaías 46:10. Dios podrá proclamar con absoluta autoridad que Él es el Dios del pacto con Abraham, Jacob e Isaac, y quien envió a su Hijo Jesucristo para salvar a todo aquel que en Él cree. Juan 3:16. Hay varios peligros cuando la iglesia se duerme y no conoce el tiempo que está viviendo. Es necesario mirar las profecías bíblicas para tener entendimiento en cuanto a los eventos del fin. En este mensaje analizamos algunas maneras para conocer el tiempo que estamos viviendo como iglesia. Con frecuencia nos llegan preguntas como esta: ¿en qué momento profético estamos según la Biblia? Es una buena pregunta y podría tener muchas respuestas. Los discípulos del Señor Jesús le hicieron básicamente la misma pregunta hacia el final de su ministerio. Querían saber cuándo ocurrirían los importantes eventos profetizados por Isaías, Jeremías y Ezequiel. Su respuesta la encontramos en Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21. Ahí se registran tanto los detalles como los principales sucesos que deben tener lugar antes del final de este tiempo de la gracia de Dios. El Señor Jesús les advierte a sus seguidores que esperen pacientemente su regreso y el establecimiento de su reino, diciéndoles: mirad que no os conturbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Mateo 24:6. En esencia, el Señor Jesús nos está diciendo: sean pacientes y vigilantes. La espera paciente y la perseverancia, acompañadas de una clara comprensión del mundo, son los que nos permiten entender dónde nos hallamos en la cronología de los eventos que conducen a su segunda venida y al amanecer de la nueva dispensación del reino de Dios, el reino mesiánico de 1000 años. Tres grandes aspectos proféticos, comenzando con el Medio Oriente. Presentamos una cosmovisión bíblica de los eventos geopolíticos basada en las principales tendencias proféticas que encontramos en la Biblia, especialmente en tres aspectos básicos. Primero, debemos seguir atentamente los sucesos en el Medio Oriente con respecto al Estado de Israel. Jerusalén es el epicentro de la profecía bíblica y fue en este lugar donde el Señor Jesús hizo énfasis al advertir: pero cuando vieres a Jerusalén rodeada de ejércitos, sabed entonces que su destrucción ha llegado. Lucas 21:20. Los ejércitos que se reúnen para batallar al final sitiarán a Jerusalén en el Valle de la Decisión, Joel 3, refiriéndose sin duda al Valle Cedrón, entre el lado oriental de la ciudad y el Monte de los Olivos. Cristo regresará en ese momento. Cristo regresará a ese monte, él mismo donde ascendió después de haber resucitado. Zacarías 14:4, Hechos 1:9-11. Desde un punto de vista geopolítico, en el último siglo, el Medio Oriente ha tenido un gran impacto en el mundo. Con el descubrimiento de petróleo en la península arábiga y la creciente dependencia mundial de los combustibles fósiles, lo que sucede en esta región es decisivo para el resto del mundo. Actualmente, la amenaza de las armas nucleares se utiliza para fomentar ideologías religiosas extremas.
El territorio de Israel suele ser el objetivo cuando surgen amenazas regionales de conflictos y guerras. Pero los israelitas están decididos a permanecer en la tierra prometida a los descendientes de Abraham hace milenios. Estimado oyente, consulte su fuente noticiosa cada vez que vea algo sobre Israel, Irán, Arabia Saudita u otros estados islámicos del Medio Oriente. Aprenda sus nombres y estudie un mapa de la región. Examine un libro de geografía bíblica o un mapamundi y vea la ubicación estratégica del Medio Oriente en relación con otras naciones. Gran parte de la historia mundial y de la profecía del tiempo del fin tiene que ver con esta región oriental. El surgimiento de Babilonia como último imperio romano. Un segundo aspecto fundamental de nuestra cosmovisión geopolítica es el surgimiento profetizado de un sistema que la Biblia llama Babilonia la Grande. El centro de este futuro sistema mundial es Europa. El papel histórico de Europa como sede del poder mundial, además de ser la cuna del catolicismo occidental, es esencial para comprender no solo la civilización, sino también el desarrollo profético de los libros bíblicos de Daniel y Apocalipsis. A lo largo de los siglos, Europa fomentó la unión del poder político, económico y religioso, que se centró en el papel progresivo del papado católico romano y el ámbito político llamado Sacro Imperio Romano Germánico. Con la coronación de Carlomagno en el año 800 después de Cristo, comenzó una unión entre la Iglesia y el Estado que surgió y se desplomó, renovándose continuamente a lo largo de los siglos. Europa, en todos sus renacimientos, es el único imperio mundial que preserva las semillas de la resurrección en las cenizas de cada colapso. Este continente moldeó notablemente al mundo moderno. Pero aún queda un resurgimiento más de este antiguo sistema. Apocalipsis 13:3 muestra que el mundo entero se asombrará cuando vea la restauración de un imperio romano revitalizado. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Su poder y autoridad tendrán un gran impacto en toda la tierra. Durante más de 2000 años, las Sagradas Escrituras han ayudado a los lectores a comprender los acontecimientos proféticos sobre un sistema mundial resurgido, que hoy se ha convertido en una potencia económica, religiosa y militar mundial, cuya moneda rivaliza con el dólar. En la actualidad, Estados Unidos sigue siendo la nación más influyente del mundo y Europa está lejos de igualar su poderío. La Unión Europea actual dista mucho del gigante de los últimos tiempos descrito en las profecías de Daniel y Apocalipsis. Aún así, es una gran potencia y los acontecimientos en Europa han provocado un aumento del gasto en armamento y defensa militar. De hecho, el dinero gastado ha llegado a niveles no vistos en más de 30 años desde el final de la Guerra Fría. Un factor importante en eso fue la invasión rusa a Ucrania en el 2022. Los países de la OTAN se dieron cuenta de la necesidad de tomar parte más activa en su propia defensa. Entre las naciones de la Unión Europea, Alemania es actualmente el mayor proveedor de dinero y armas a Ucrania. Esto es superado por Estados Unidos, que proporciona más dinero y armas que nadie. Las realidades políticas y económicas de Europa son complicadas.
Alemania y otros estados de la Unión Europea dependen en gran manera de Rusia para satisfacer su gran demanda de energía. No obstante, cualquier guerra terrestre en Europa es determinante para la estabilidad mundial. Los ataques rusos han sido una señal de alarma que les ha hecho ver a las naciones europeas que dependen de sí mismas para su defensa y que no pueden contar con Estados Unidos. La historia nos enseña que debemos tratar de comprender estos eventos. La profecía bíblica y el Señor Jesús mismo nos advierte que observemos estos asuntos y los analicemos desde un punto de vista bíblico. La interrupción de las promesas a Abraham. Un tercer aspecto profético importante que seguimos en los acontecimientos mundiales es el asombroso papel que ha jugado Estados Unidos y Gran Bretaña. Estas naciones, sus pueblos y por extensión gran parte de los habitantes del mundo alcanzaron prosperidad porque Dios determinó bendecir al patriarca conocido como Abraham. Las promesas hechas a Abraham y a sus descendientes en Génesis les confirieron una posición privilegiada en la historia bíblica y de la humanidad, y se extendieron a lo largo del tiempo en beneficio de estas dos naciones por su aceptación y difusión del Evangelio. Esta comprensión de la Biblia en profecía e historia es poco conocida hoy. Pero si la historia es contada con honestidad y se combina con el discernimiento espiritual de esta promesa, produce una percepción profunda del plan y el propósito de Dios. La historia y la profecía bíblica no solamente cobran vida y significado, sino que además nos permiten reconocer los peligros de los sucesos actuales que están alterando el orden mundial contemporáneo. Quizás el único síntoma que nos lleva directamente a una espiral moral es la histeria del movimiento LGTB, que busca reordenar el orden natural del matrimonio, la familia, la sexualidad y el género, dones que solo provienen de Dios. Pero ahora Estados Unidos está exportando este veneno mortal a su pueblo. Cada año en junio, con un fervor creciente, la nación recibe a la fuerza una dosis de propaganda del mes del orgullo, destinada a hacernos insensibles a la inmoralidad hasta proporciones comparables a Sodoma y Gomorra. Pero en realidad no se trata simplemente de la aceptación social de conductas extrañas o de los derechos de los homosexuales. Es mucho más que eso. El objetivo oculto es la aniquilación total en el ámbito público de la libertad religiosa y la religión basada en la Biblia en cualquiera de sus formas. Esto es un objetivo primordial satánico. Nuestra generación no ha visto nada igual. Leamos en Génesis 19 el relato del pueblo de Sodoma tratando de interrumpir en la casa de Lot para tener una idea de hacia dónde nos dirigimos. Este es el campo de batalla en el que se libra la destrucción de Estados Unidos. Cualquier nación que siga este ejemplo perverso sufrirá el juicio de Dios. En el buen discernimiento de los acontecimientos históricos previo al arrebatamiento de la iglesia, seguimos de cerca esta terrible tendencia al mal y así entendemos el verdadero porqué de Estados Unidos como nación abierta a la iniquidad. Dejaron al Dios de sus padres y se volvieron a sus propios dioses, ídolos
y cultos abominables. Nos hemos olvidado de Dios. Este año marca el 40º aniversario de un poderoso discurso pronunciado por Alexander Solzhenitsyn, el famoso disidente soviético. Después de recibir el premio Templeton, contó el trasfondo de las palabras que escuchó de los ancianos que le decían por qué el mal del comunismo se había apoderado de Rusia. Estas cosas están sucediendo. Estos grandes desastres han ocurrido en Rusia porque los hombres se han olvidado de Dios. Lamentablemente, un espíritu perverso se ha apoderado de Estados Unidos, haciendo que el país y el mundo copie su estilo de vida malsano y se aleje de Dios. Como consecuencia, ocurrirán importantes eventos proféticos que precederán el final de esta era y el regreso en gloria del Señor Jesucristo. Este es el momento de esperar y observar con paciencia. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe del Señor Jesús. Apocalipsis 14:12. Estimados oyentes, hermanos, ojalá que permanezcamos vigilantes y prestemos atención. Estos eventos mundiales forman parte de la alerta y dan paso a acontecimientos que marcarán el momento de velar ante el inminente arrebatamiento de la iglesia. Hay 3 puntos principales para tener en cuenta: estar preparados y mantenernos en vela. 2 ya están cumplidos y falta el más delicado de todos: el establecimiento de Israel como nación, la iglesia floreciente. 1. Segundo, la maldad y la ciencia se aumentarán. Tercero, no vendrá sin que venga antes la apostasía de la iglesia del nombre a nivel mundial. Es un hecho comprobable y obvio que Estados Unidos de Norteamérica y Canadá declinarán a su tiempo en el escenario mundial para dar paso al resurgimiento del Imperio Romano. Cristo viene pronto por su iglesia, y los que hayan preparado sus vidas y llenado sus lámparas de aceite entrarán a las bodas del Cordero. Bendiciones para todos en el nombre que es sobre todo nombre, Jesús de Nazaret. Gracias, mi eterno y soberano Dios, por darme permiso de compartir tu palabra. Permite que esta palabra llegue a miles de almas y que estemos preparados, Señor, porque los acontecimientos a nivel mundial se están efectuando en frente de nuestros ojos. Bendiciones